Porque yo me acuerdo cuando he caminado por las calles de Quito, que es donde yo generalmente me muevo, y a veces había más de una persona que con razón yo no les critico, me sabían decir, yo estaba yendo o caminando a pie y de pronto de un carro bajaba la ventana y decían, doctor Tandazo, por Dios, ¿por qué no va a Ecoavisa? ¿Por qué no va a Teleamazonas y nos dice las cosas para, acaso yo tengo un arma como para llegar y a bala limpia, hacer que me abran la puerta y me digan, señores, me entrevistan porque me entrevistan? A ver, vamos yendo en orden. Estoy citando lo más importante, ¿no es cierto? Porque si no, nos vamos unas 2 horas solo con este tema. Dice en el artículo 3 del proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación, hay varios numerales. Entonces, entre estos está el siguiente, que dice, no existirá reserva de información, o sea, no hay reserva de información, pero viene la zancadilla, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. Entonces en la ley dicen, esto no se puede dar, chao. Chao, pues, no te dan la información. No te dan, porque la califican de reservada, porque esto no se puede dar, y etc. cosas. Dice, toda persona debe contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación. Suena bonito, pero por lo menos en los medios de comunicación privados es imposible. Porque yo me acuerdo cuando he caminado por las calles de Quito, que es donde yo generalmente me muevo, y a veces había más de una persona que con razón yo no les critico, me sabían decir, yo estaba yendo o caminando a pie y de pronto de un carro bajaba la ventana y decían, doctor Tandazo, por Dios, ¿por qué no va a Ecoavisa? ¿Por qué no va a Teleamazonas y nos dice las cosas para, acaso yo tengo un arma como para llegar y a bala limpia, hacer que me abran la puerta y me digan, señores, me entrevistan porque me entrevistan? No puede, o sea, eso es un tiro al aire, o sea, queda lindo en la ley, toda persona debe contar con igualdad de oportunidades, mentira. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y vuelvo a contar una anécdota que la conté ayer en un medio de comunicación. Alguna vez iba yo caminando por una calle, vi la oportunidad de parquearme en un sitio donde trabajaba una persona amiga y dije, esta es la oportunidad porque vi un parqueo, no siempre hay parqueos en Quito, es un caos el parqueo. Me parqueo, entro y sin pedir permiso entro a saludarle y he estado con otra persona. Y me quedo frío y digo, pero qué pendejo, ¿cómo puedo hacer esto de meterme sin golpear la puerta? Y le digo, discúlpame, no sabía que estabas ocupada. Y salgo. Y entonces me dice, no, no, ¿cómo te vas a ir? Si estamos entre amigos, ven, quédate. Aquí no pasa nada, ven, por favor, no, no me hagas eso, quédate. Y me hacen sentar. Y me dice, ¿le conoces al señor? Y le digo, sí, lo he visto en los medios, era Estefano Isaías. Estefano Isaías. Yo venía haciendo información, yo venía haciendo opinión enorme. Por ejemplo, en esta semana, estamos martes 9:05 o 7 minutos de la noche. Esta es la quinta entrevista en esta semana y solamente hay 2 días que han pasado. 2 días y es la quinta entrevista. Cuando fue la lucha contra la Oxy, más o menos este era el nivel, o más alto tal vez. A veces tenía 3 entrevistas diarias. Era una cosa, porque esa sí fue una lucha a todo trapo. Y esta persona, bueno, ya saludo con Estefano Isaías, y esta persona sin consultarme a mí le dice, oye Estefano, yo le veo a gusto que sale en todos los medios de comunicación, pero Gama TV, Gamavisión, no sale. Entonces yo me molesto y le digo, oye, yo me vengo, me siento y acepto sentarme, pero Estefano va a pensar que me vengo a palanquear una entrevista. Yo no he venido a palanquearme una entrevista. Entonces, no me digas eso. Y entonces, como tengo mi carácter, y yo también tengo mis armas, y le digo, además, no le insistas a Estefano porque él sabe que yo estoy vetado de ser entrevistado por Gama Visión. Y lo pico de tal manera a Estefano Isaías, que se pone rojo, saca el celular, dice, no, no te acepto, Augusto, que digas eso. Eso no es así, porque yo controlo el canal y no es así, tú no estás vetado, y te voy a demostrar. Saca el celular, le pone el speaker en alto y marca, tum, 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 pero estaba histérico. Y comienza a sonar el timbre del teléfono y le contesta al otro lado una persona y le dice, ¿sí, Estefano?
Le dice, hola Lolo, ¿cómo estás? Dice, sí, bien, Estefano, dime. Dime una cosa, ¿Augusto Tandazo está vetado de ser entrevistado en Gama Visión? Sí, Estefano. Casi se muere Estefano Isaías. Porque fue una cosa que yo no la preveí y fue en la cara de él lo que le dijo Lolo. Y ya sabemos quién es el Lolo. El único Lolo periodista hay uno solo, que habla de libertad de expresión todos los días en el periódico El Comercio. Estaba vetado de ser entrevistado, como estoy vetado de ser entrevistado en Ecuavisa, en Vistazo, que he tenido numerosas entrevistas y nunca las publican. Entonces, esto de que toda persona tiene iguales oportunidades, pónganlo. Mejor sería que no lo pongan, porque queda como letra muerta. Esto no es cierto. Son oligopolios, son empresas privadas. Yo no me puedo meter en la casa de un tipo si él no me abre la puerta, pues. Luego dice, aquí es importante, numeral 9 del artículo 3 del proyecto de ley de Lazo. La imposición de restricciones a la libertad de prensa y de expresión solamente pueden provenir de normas con rango de ley orgánica. O sea, la imposición de restricciones a la libertad. A ver un ratito. Primero, no pueden haber restricciones a la libertad de expresión. Primero, porque es un instrumento internacional de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todo lo que he leído, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos de los Estados, Declaración de Principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Chapultepec, que están sobre las leyes orgánicas. No permiten que haya restricciones a la libertad de prensa o de expresión. Y está en el numeral 9 del artículo 3 del proyecto de Lazo. O sea, viola la Constitución en el 425 y 424. Entonces, es lo mismo de lo mismo. Luego dice, se prohíbe crear obstáculos al libre flujo informativo o a la circulación de los periodistas y comunicadores. Y los que no somos periodistas ni comunicadores, entonces nosotros no tenemos libre flujo informativo. Si nosotros mañana necesitamos un documento, necesitamos alguna acción, no nos dan. Luego dice, el ejercicio de la actividad periodística y de la comunicación debe regirse por estándares éticos y de autorregulación, en ningún caso por estándares de regulación impuestos por el Estado. ¿No? Vuelven a hablar de la actividad periodística y de comunicación. Luego dice, ningún medio de comunicación, a ver, aquí está clarito, ningún medio de comunicación, periodista o comunicador, podrá ser sancionado por opinar o formular críticas o denuncias contra el poder público. Su responsabilidad ulterior será de naturaleza civil exclusivamente. No se olviden lo que estoy diciendo. Primero, ningún medio de comunicación, periodista o comunicador podrá ser sancionado. En el caso de Augusto Tandazo, que no soy ni periodista, ni comunicador, ni dueño de un medio de comunicación, puedo ser sancionado, pues. Entonces, ¿a quién protege? Cuando toda la normativa internacional dice que toda persona tiene el derecho inalienable de la libertad de expresión. No el periodista, ni el comunicador, ni el medio. Todos. Pues aquí hacen la excepción, entonces estamos fregados nosotros. Por ahí alguien saca un editorial, él no es periodista, es un editorial. O alguien en un medio digital o en alguna parte dice algo, y entonces ese sí le aplican, pues, y tiene responsabilidad penal. Entonces al resto dice, no podrá iniciarse contra ellos procedimientos penales, pero por excepción, pero a nosotros sí entonces. A nosotros sí nos pueden meter presos. Pero luego dice, su responsabilidad ulterior será de naturaleza civil, y esto lo voy a comentar inmediatamente que termine el análisis de la ley. Luego dice, aquí dice, la importación de bienes o insumos que sean destinados al ejercicio de la libertad de prensa, no habla de la libertad, no habla de medios de comunicación en general, tales como la importación de papel periódico o similares, no estarán sujetos a impuestos, tasas, tarifas o contribuciones. Entonces viene el tema, o sea, y los que hacen libertad de expresión mediante medios que no sean impresos, ellos no tienen ningún beneficio, solamente los medios de comunicación, en los periódicos, que además viene el tema, que le invito a la ciudadanía, se me acaba de ocurrir este rato,
Hagamos una campaña mediática para ver si alguien me ayuda, porque a veces yo también necesito ayuda de la gente. ¿Cuántos periódicos? Y eso que hoy se están imprimiendo periódicos con muy pocas páginas en el Ecuador y nos siguen cobrando lo mismo. ¿Cuánto se utiliza de periódico en los medios de comunicación del Ecuador? ¿Y a cuánto equivale eso en talas de árboles? Porque si está de moda lo ecológico, no puede ser que haya periódicos que lo único que sirven es para alienar a la gente y que encima sirvan para destruir la naturaleza. Pues ahí necesito una ayuda, que alguien me ayude con esa información, para ver si iniciamos una campaña de que desaparezcan los medios de comunicación escritos y que todos se vuelvan digitales. Luego dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al ejercicio de las libertades de expresión y de prensa serán vinculantes. Y me parece correcto lo que dice el artículo 4. Pero no dice esto el artículo 3, cuando habla de que pueden haber restricciones mediante leyes orgánicas. Entonces, el otro yo del doctor Merengue dentro del proyecto de ley. Luego se habla de la autorregulación. ¿Qué va a haber autorregulación en los medios? Si los medios de comunicación son apalancamientos del poder económico, social y político en el Ecuador. Derecho a obtener copias de programas o impresos. Derechos a la promoción, a protección de las comunicaciones personales. Derecho a la cláusula de conciencia. A ver. Dice, para asegurarse de manera motivada, la cláusula de conciencia es un derecho de periodistas y comunicadores sociales que tienen por objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. Lo que quiere decir, para que el ciudadano me entienda, es que un periodista tiene que actuar libremente sin que le atienda las directrices que le dé el dueño del medio de comunicación. Y dice, por lo tanto, dice, de manera motivada puede negarse a realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al código de ética del medio de comunicación. Primero, cada medio de comunicación va a tener su propio código de ética. Entonces, unos mirarán la ética de una manera y los otros mirarán la ética de otra manera. Y luego dice, suscribir un texto del que no son autores. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Yo tuve una entrevista en Telesucesos y el dueño de Telesucesos ordenó que se la baje mi entrevista de los medios donde fue a parar en el YouTube. Yo ventajosamente saqué copia de esa entrevista y la publiqué, pero ya no dependiendo del YouTube. Claro. Y el periodista se justificó conmigo y me dijo, no es culpa mía, eso fue una orden del jefe. Entonces, me van a decir a mí que un periodista tiene la posibilidad de decirle a un jefe, que es el dueño, el que le pague el salario, el que lo contrata, y que lo tiene cogido del cuello, le va a decir, ¿sabe qué? Yo no hago esa orden de trabajo que usted me manda, o no firmo, no suscribo este texto que usted dice que yo también tengo que suscribirlo. Eso no pasa nunca si no se va del medio. Yo no voy a contar una anécdota sin nombrar personas. Un día conversaba con un periodista que salió de un medio de comunicación y le pregunté, le dije, oye, ¿por qué fulano de tal en el medio se lo ve tan, no voy a utilizar una palabra grosera, pero tan de acuerdo con lo que hace el gobierno de Moreno? Porque era un eco, ¿no? Todo está bien. Y entonces le digo, ¿por qué? ¿Qué cambió en esta persona? Me dice, hermano, yo ya le he dicho que qué le está pasando y me dijo, ve, hermano, yo tengo que trabajar porque mi familia tiene que comer. Entonces es lo que pasa. Entonces no me vengan con que la cláusula de conciencia. En un medio privado la cláusula de conciencia no sirve para un pito. Luego, no podrá exigirse afiliación a gremio, aquí está, no podrá exigirse afiliación a gremio o agrupación alguna para el ejercicio de dicha actividad. Pero la normativa internacional no dice esto. No dice que no podrá exigirse afiliación, también lo dice, pero dice que no se podrá exigir titulación. Y esto no lo dice. Entonces, si lo dejan allí, mañana a alguien le dicen, usted no puede hacer este trabajo. Punto, se acabó. Se acabó. Y ha habido gente que tienen mayores capacidades como para manejar temas informativos o de comunicación que mucha de la gente titulada. Y aquí está el famoso tema, derogues el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal,
que tiene que ver con la calumnia en general, no con la calumnia con motivo de una expresión en un medio periodístico. Entonces, aquí quisiera que me permita hablar de lo siguiente. Claro que sí, doctor. Quisiera que me permita hablar de lo siguiente. A ver, para que entendamos esta frase que les dejé colgadita para que la volvamos a analizar, esa frase que dice en el proyecto de ley de comunicación de Lazo, que lo que sí habrá es responsabilidad ulterior en materia civil. Civil quiere decir dinero. O sea, no lo meten preso a un periodista, pero le sacan el aire o al medio de comunicación o al mismo periodista, y peor si no es periodista, con una indemnización civil por daño moral. Se acabó. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo que me va a entender la ciudadanía. En Venezuela, entre el 2013 y el 2018, cerraron 115 medios de comunicación, de los cuales 41 eran impresos, 65 eran emisoras de radio y 8 televisoras. Así nomás, de la libertad. Por eso yo decía al comienzo de tratar el tema, no hay libertad de expresión en ninguna parte. Hay mayor o menor libertad, pero total libertad, eso no existe. En ninguna parte. Luego dice que el embargo de los bienes y de la sede del histórico periódico venezolano, el Diario Nacional de Caracas, fue pasado como indemnización a Diosdado Cabello. Eso pasó hace poquísimos días. Esto es más fresco que el pan. Porque esto fue apelado de una sentencia que salió el 2018. Se demoraron y ya salió la sentencia definitiva donde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó que tienen que pagarle $13.366.800 a Diosdado Cabello, y como no pudo pagar el diario El Nacional, porque, a ver, para que saquen las cuentas los ciudadanos que me están escuchando, en Venezuela 1.000.000 de bolívares, 1.000.000, equivale a 53 centavos de $1. Los 13 millones de dólares en Venezuela es toda la plata del mundo. Que de pronto acá 13 millones, algunos de los ricachones sí lo tienen, pero en Venezuela no hay esa plata. Entonces, como no pudieron pagar, le embargaron el Diario Nacional de Caracas, que es un diario que tenía 77 años. Yo no lo defiendo al diario per se, pero para que se vea a dónde puede llegar el famoso tema de la responsabilidad civil. ¿De qué lo acusaron? Porque el diario, en algún momento del 2013, difundió un reportaje publicado en The Wall Street Journal y en ABC de España sobre las vinculaciones del narcotráfico en Venezuela, en donde salió mencionado Diosdado Cabello. Entonces vino la demanda por daño moral. Yo no digo que no tenga derecho a una demanda Diosdado Cabello, el que sea, pero una demanda que valga 13 millones de dólares, 13 millones de dólares, es una barbaridad. Es una barbaridad, porque eso es prácticamente condenar a una persona a que pierda un medio de comunicación entero. ¿Cómo será si, por ejemplo, a una persona normal, que no tenga un medio de comunicación masivo, le dicen, pague $1.000.000 por daño moral, porque le torció los ojos al presidente de turno, al que sea? Se acabó la vida esa persona. Entonces, no es que ya despenalizamos, y hay más de un periodista que aplaude y dice, sí, ya despenalizaron, pero hay responsabilidad ulterior civil, pues, hijito. Entonces, eso no ha sido debidamente regulado para decir, porque toda infracción es un principio del derecho. A cada infracción corresponde una sanción. Entonces, ¿qué debían haber regulado? Y decir, si hay responsabilidades civiles ulteriores en la parte civil, no superarán la cantidad de tantos salarios mínimos vitales. Para que haya un límite, para que mañana no le digan a X medio digital o de los tradicionales, le digan pague 20 millones o 30 millones de indemnización por daño moral. Porque no sabemos a dónde vamos a ir a parar con esto. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces, ahí se ven los vacíos que tiene la ley. Los vacíos que tiene la ley y que nos deja al descubierto a mucha gente que hacemos opinión. Y que perfectamente el periodista que a uno le pregunta, él puede decir, yo estoy en el ejercicio periodístico y el que dijo fue fulano, y ve la copia y sáquenle la ley. Por lo tanto, no ha sido despenalizada la libertad de expresión de todas las personas como lo manda
la Constitución y lo mandan los instrumentos internacionales de derechos humanos. Está despenalizada, estaría despenalizada solamente respecto de periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Pero a todo el mundo, a los demás, ley mordaza, no opines. Un juez que recurramos va a decir, tenga la bondad, con toda la delicadeza, porque así son cuando lo quieren a uno fregar, tenga la bondad, fulano de tal, y justifíqueme que usted es periodista o comunicador. Ah, no lo justifica. Entonces no aplica el artículo tal de la ley de libertad de expresión y comunicación vigente. Por lo tanto, le aplicó la pena de ¡boom! Se fue preso.